buenas tardes, profesor Freddy. Mi nombre es Valeria Williams Valdeón, del cuarto año de secundaria. Y hoy día yo vengo a voy a exponer sobre mi infografía, que trata sobre la medicina peruana. Nuestros héroes vestidos de blanco, que son los doctores. Bueno, en primer lugar vamos a empezar hablando sobre la historia. El primer hospital de acá del Perú. Este fue el Hospital 2 de Mayo, que fue inaugurado en 1870 bajo la guía del presidente de esos años, que fue don Manuel Pardo. Este fue el primer presidente constitucional del Perú, de 1872 a 1876. Además, antes de su mandato de presidencia, fue alcalde, de 1869 a 1870. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la Facultad o Universidad de Medicina, la primera que se creó acá en el Perú. Fue la Facultad de San Fernando. Esta escuela se creó en el año 1808 bajo la guía de Hipólito Unanue. En 1821 se hizo el primer estudio científico o clínico de esta facultad. Fue el primero en todo el Perú. En tercer lugar, nos encontramos con la Escuela de Medicina San Fernando, que sí fue la primera facultad de medicina que existió acá en el Perú. Fue la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta queda dentro de la universidad. Inició su funcionamiento en 1856. Hasta 1958 fue la primera facultad que estuvo en funcionamiento. En cuarto lugar, nos encontramos con los aportes científicos de peruanos en el área de medicina. Algunos estudiantes que marcaron también un periodo acá en el Perú. Vamos a empezar por Laura Esther Rodríguez. Esta nació el 18 de octubre de 1872 y falleció el 6 de julio de 1919. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fue la primera mujer que ingresó en 1892. Ahora vamos a ver sobre sus investigaciones. Ella investigó sobre la tuberculosis en 1913 y fundó la Unión Patriótica de Señoras. Uno de sus reconocimientos fue que recibió un premio sobre que ella fue la primera mujer en recibir fue la primera doctora en recibir su título universitario. Fue la primera doctora de todo el Perú que se graduó con honores. Ahora, el segundo que aportó también y marcó un periodo acá en el Perú fue Carlos Carrillo Parodi. Este señor nació el 12 de agosto de 1932 y falleció el 23 de enero del 2008. Él estudió en la Universidad Cayetano Heredia. Una de sus investigaciones fueron el programa global de erradicación de la viruela, cómo evolucionaba la viruela. Y él fundó la Universidad Cayetano Heredia de 1961, del 22 de septiembre. Y su reconocimiento fue de 1999 al 2000, al investigar algunas enfermedades públicas y sobre el cambio climático. El tercer estudiante que también aportó aportes científicos fue Alberto Barco. Él estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nació el 18 de julio de 1870 y falleció el 25 de octubre de 1950. Él se quedó a cargo y fue jefe de la sala inglesa de bacteriología. Alguna de sus investigaciones fue sobre la verruga peruana, la fiebre de Carrión. Uno de sus reconocimientos fue una Orden del Sol del Perú y primer doctor con honores
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1925. Ahora ya que estamos hablando sobre la fiebre de Carrión, o de la Oroya, como es lo mismo lo que tú quieras llamar, lo que usted quiera llamar, vamos a pasar sobre los personajes epónimos de la medicina peruana y obviamente vamos a empezar por el que más conocemos, el mártir de la medicina peruana. Sí, estamos hablando de Daniel Alcides Carrión. Y ustedes se preguntarán por qué le llaman el mártir de la medicina peruana. Bueno, él marcó un periodo muy, que siempre quedará marcado en la historia del Perú, ya que él fue el médico, el doctor que se inyectó sangre contaminada sobre la fiebre de la Oroya o de Carrión. Se le llama así también la fiebre de Carrión, ya que él se inyectó sangre contaminada de la fiebre de la Oroya, como para ver su evolución del virus, en qué partes del organismo afectaba. Él estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1878. Nació el 13 de agosto de 1857 y falleció el 5 de octubre de 1885. Investigó sobre la verruga peruana. Él estaba a cargo de la investigación de la verruga peruana. Él fue su investigación. Y su reconocimiento es que todos los 5 de octubre celebramos el Día de la Medicina acá en el Perú, de la medicina peruana. Ahora, el segundo personaje epónimo de quien vamos a hablar es de José Hipólito Unanue. Este señor nació el 13 de agosto de 1755 y falleció el 15 de agosto de 1833. Él estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigó el método de la medicina. Fue el primero en investigar este método. Fundó la Facultad de Medicina San Fernando, que fue la primera, y recibió la Orden del Sol de José de San Martín y fue condecorado con la medalla cívica con el busto de Bolívar. El último personaje epónimo de quien vamos a hablar es de José Casimiro Ulloa, que nació el 4 de marzo de 1829 y falleció el 4 de agosto de 1891. Él estudió también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigó sobre la atención en pacientes psiquiátricos. Él fue uno de los fundadores de la Cruz Roja y además el Hospital de Lima lleva su nombre en honor a él. Ahora, ya que estamos hablando sobre la historia, la primera facultad, la Escuela de Medicina San Fernando, algunos aportes científicos de los estudiantes que estudiaron en algunas universidades más prestigiosas de acá del Perú, y también de los personajes epónimos, sobre la vacuna que se inyectó con sangre contaminada el señor Daniel Alcides Carrión, vamos a hablar sobre las vacunas en el Perú. De hecho, yo investigué de que hubo una vacuna en el Perú que se creó acá, que fue sobre la hepatitis B. Pero en este caso vamos a hablar más sobre la primera vacuna que llegó acá en el Perú, que fue de la viruela. La primera vacuna de la viruela, ya que el virus llegó muy rápido en 1796. Esta vacuna fue descubierta por el científico Edgar Jenner. Edgar Jenner en 1796, claro, lo dice acá. Y este virus llegó muy rápido acá en el Perú y fue la primera vacuna. Bueno, ¿y las vacunas? ¿Cuál es la importancia de las vacunas? No lo dice acá, pero yo lo voy a decir sobre mis propios pensamientos. Las vacunas nos ayudan a prevenir enfermedades, también para ser inmunes a algunas enfermedades, como ahorita en la crisis sanitaria se está inyectando algunas vacunas que son 3 dosis que se van a aplicar cada cierto tiempo.
para que tú seas inmune. En algunas personas les choca ya que en esa vacuna lleva el virus y otro virus para que combatan entre sí, y así cuando te dé el virus, te dé o te afecte, o cuando estés con alguien que está con el virus, no te afecte tanto al organismo, ya que tu organismo va a tener un poco de ese virus y lo va a asimilar. También nos sirve para que tú semestralmente, anualmente, puedas inyectarte una vacuna, y cuando te agarre una enfermedad, te dé una enfermedad, ya no va a ser tan grave, va a ser más despacio, más calmado, y vas a poder salir muy rápido de esa enfermedad. Vamos a hablar, después de las vacunas en el Perú, vamos a hablar sobre las epidemias en el mundo. Existen un montón de epidemias, pero las que más marcaron fueron 3 en especial, que fueron el cólera, la tuberculosis y el dengue. Fueron una de las epidemias más conocidas. Bueno, vamos a empezar por la epidemia del cólera. Esta es una enfermedad bacteriana que consiste en la deshidratación y la diarrea severa. Los agentes que infectan son el agua y los alimentos contaminados por la bacteria Vibrio cholerae. En la época que estuvo más o menos alta fue en el siglo XIX, en el que se descubrió, y hasta el 2021, que es el presente año, se siguen encontrando casos, pero ya no tan graves como antes, ya que hay como una cura, o sea, como un tratamiento para calmar esa epidemia. Los casos que marcaron también acá fueron que en 500 pacientes de Chimbote se encontraron el mal del cólera. Se transmite mediante agua y alimentos contaminados con la bacteria del Vibrio cholerae. Además, esta epidemia se combate con hidratación y antibióticos recomendados por médicos. La segunda epidemia de la que vamos a hablar es sobre la influenza. ¿Quién no ha escuchado hablar sobre la influenza? Porque hubo un tiempo en el que uno de los casos estuvieron muy altos. Bueno, este consiste en que es una enfermedad responsable por un virus que cambia periódicamente. El agente que infecta es el virus que cambia periódicamente. La época fue en 1918, en donde hubo la primera pandemia de la historia. Hubo la primera pandemia y además donde se creó, evolucionó y afectó a la mayoría de personas. Los casos del 2019 al 2020 hay unas estadísticas en las que más de 38 millones de personas en todo el mundo estuvieron con esta epidemia. Hubo 22.000 muertes y 400.000 personas estuvieron hospitalizadas. Esta se contagia mediante gotitas de saliva cuando estornudas o toses frente a una persona. Se combate con descanso médico, antibióticos, analgésicos y una vacuna por ahí que no te hace daño, que puede ayudarte a que esta epidemia de la influenza sea más suave, que no te afecte tanto. Ahora, por último, para terminar, vamos a empezar con la epidemia del dengue. Esta consiste en que es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un mosquito. El agente que infecta es un mosquito hembra. La época en la que se creó fue del siglo XX en América y en el Caribe y Venezuela de 1963 a 1964. Los casos del 2020 al 2021.
Hubo 29.124 casos en 17 regiones del Perú. Sí, hasta este presente año sigue existiendo esta epidemia. Se transmite mediante la picadura de un mosquito hembra y se combatió esta epidemia mediante hidratación y analgésicos, también con receta médica. Esta epidemia te deshidrata demasiado, tienes que estar en reposo, igual que la influenza. De hecho, en los tres tienes que estar con reposo absoluto, ya que puede afectar otras partes de tu organismo por estar en movimiento. Igual que en el COVID. El COVID-19 te afecta en todo lo que tiene que ver, en todo el aparato respiratorio. Te afecta la espalda también, aparte del aparato respiratorio, la espalda, las piernas, el cuello, los hombros, de hecho todo. Por eso no debemos salir de nuestras casas, debemos estar muy protegidos. Salir solo en caso de que sea necesario, ya que en la actualidad ahorita, en este presente año 2021, la pandemia del COVID-19 está yendo muy fuerte. Ya se han hallado pruebas de que va a haber una tercera ola. De hecho, la tercera ola ya está en Italia. Así que debemos cuidarnos, protegernos, no salir de nuestra casa, a no ser que sea algo importante, no ir a fiestas, tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Bueno, profesor, esto fue todo y espero que le haya gustado mi infografía, la información que está dentro, mi exposición. Y bueno, muchas gracias, profesor. Hasta la próxima.